Bueno, y seguimos acá en el programa, en la Hora Power por Nacional TV Perú. Ya lo saben, pueden ir conectándose para que nos dejen sus mensajes, sus dudas y también para un poco dar a conocer sus comentarios sobre lo que vamos a tratar el día de hoy con el especialista. Él es el doctor Semanche, él es presidente de la Red Peruana de contra la trata, contra la pornografía infantil. Este es un tema bastante delicado, doctor. Estábamos conversando antes de ingresar en vivo. Queremos saber cómo es que se vienen trabajando las políticas respecto a este tema. Sabemos, el día de hoy se está estrenando una película que nos está interpelando, nos está llamando a la reflexión, a la concientización de la sociedad. Usted como especialista en este tema, ¿qué es lo que se ha venido avanzando en el Perú? Desde el año 2004 en el Ministerio del Interior se conformó la Mesa Multisectorial contra la Trata de Personas, eso debido a que hubo un informe del Departamento de Estado norteamericano que daba cuenta que en el Perú existía el tema de la trata de personas y no habían políticas que estuvieran haciendo. Para evitar ser consignados como aquellos países que no hacen nada, se creó esta comisión multisectorial, se creó también la Divindad y la Divintrat, que es la División contra la Trata y la Dirección contra la Pornografía Infantil en la Policía Nacional. Y a partir de ello, esta mesa multisectorial que la lleva o la preside siempre el Ministerio del Interior, trata de unir esfuerzos entre todo el Estado y la sociedad para hacer campañas que puedan tomar conciencia en la población de que esto no es algo que pase en el mundo ficticio, en el mundo de las películas, es algo que sí sucede. Cada año se pierden alrededor de 1000 menores de edad, 500 de ellos son encontrados por la policía o regresan solos a sus casas, pero hay 500 menores que no regresan jamás a sus casas. ¿Dónde terminan esos niños, estos menores de edad, si no son en redes de explotación sexual, en redes donde terminan siendo abusados, explotados? Nunca hay que utilizar el término prostitución infantil. Un niño no se prostituye, un niño es explotado sexualmente. Tampoco utilizar turismo sexual, sino explotación sexual en el ámbito del turismo. Así es, doctor Dimitri Semanche. Y hablemos un poco de números, estadísticas. ¿Qué representa el negocio del sexo de niños? De la pornografía, del tráfico de niños en el Perú actualmente. En principio estamos viendo la punta de un iceberg, dado que el tema del abuso sexual hoy, con el avance de las tecnologías de información y tecnologías como la internet y el uso de los aparatos digitales, han permitido que los agresores hoy capten a los menores de edad de otra manera. Como antes se captaba en el año 80 o 70, tenían que ir a los colegios, a la salida de los parques. Ahora no, los captan a través de las redes sociales, abusan sexualmente incluso sin necesidad de tocarlos. Pueden ser a través de una cámara web, a través del grooming, hacen que los niños se toquen, que se introduzcan cosas y graban esas cosas, y después esta información es difundida, comercializada, ya no de manera física, todo es virtual porque todo se sube a un servidor. Cuando muchas veces se capturan a estas personas, la dificultad radica en demostrar que tienen en posesión este material. Si es que lo tienen en su computadora, es más fácil probarlo, si lo tienen en celular, pero si lo tienen subido a un servidor, va a ser muy difícil probarlo porque el servidor no se encuentra en el país, puede encontrarse en China, en Rusia, en donde él haya contratado ese servicio, y además puede construir rápidamente un correo electrónico en menos de 5 minutos y subir la información del abuso sexual a menores de edad y comercializar ya no algo físico, sino el acceso a ese correo electrónico, y lo puede comercializar desde Perú con alguien en Grecia, con alguien en Estados Unidos, con China, con Tailandia. Es decir, la tecnología lo que ha hecho es diversificar y facilitar que este delito, que es el más horrendo que puede existir en el mundo, crezca. Por eso hablar de cifras solamente puedo decirte que ya le ganó al narcotráfico, ya le ganó al tráfico de armas. En la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y específicamente con menores de edad, ha incrementado su mercado. Existen mercados en Europa, como Bélgica, como Holanda, otros países. En Estados Unidos también hay espacios donde los niños son explotados sexualmente. Y es muy difícil cuando uno ve
estas imágenes, yo calculo que cuando la gente vaya a ver la película va a salir movida, va a salir choqueada, va a salir con un sinsabor, ¿no? Pero no se imagina la realidad es peor de lo que uno puede ver en esas imágenes. Ficción, por supuesto, porque ver, por ejemplo, a un bebé recién nacido siendo abusado sexualmente por una persona adulta y llorar, ese grito de ese niño no es de hambre, no es de dolor, no es porque necesita que le cambien el pañal, es por el dolor que se le genera al ser agredido sexualmente por una persona adulta. Y hay personas que adquieren ese material, que compran ese material y por ende, como hay un mercado, hay gente que la produce. Es escalofriante, ¿no? Escuchábamos hace unas semanas que estuvo acá Eduardo Verástegui, el productor de esta película, cerca de 150 billones, o sea, no millones, billones de dólares al año que se manejan por este ilícito, y vemos también con bastante repudio cómo es que, y decían también, ¿no? Explotan a los niños de 10 a 15 veces al día, y acá se añade otro tipo de delito, ¿no? El tema de la venta de órganos, o sea, claro. Es terrible. ¿Cómo es que se viene trabajando desde las políticas públicas? En este caso, bueno, usted ha estado como Ministerio del Interior, como Ministro del Interior. ¿Qué es lo que se ha venido avanzando para poder contrarrestar y poder acabar con este mal tan terrible? Ya, en principio, para aquellos que nos están viendo y escuchando, la trata de personas es aquel delito que explota al ser humano a través de la explotación laboral, a través de la explotación sexual o a través de la compra y venta de órganos y tejidos humanos. Ese es, en concepto general, la trata de personas. ¿Cuál de esas tres actividades les brinda mayor rédito económico a las redes de trata? Por supuesto que la explotación sexual. Como tú bien lo has dicho, un niño, una niña pueden ser explotados 10, 15 veces al día. Pueden ser abusados sexualmente por diferentes personas entre 10 a 15 veces al día, con el riesgo de el daño que se le hace tanto físico como psicológico, la transmisión sexual. Muchos de ellos mueren de enfermedades de transmisión sexual, y cuando ya no les sirven a estas redes, simplemente son desechados, son vendidos como cualquier producto. Entonces, acá lo que se viene haciendo, como le comenté, es a través de esta comisión multisectorial. Desde el sector interior existe, por ejemplo, la Divindad, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. En especial hay un grupo que es un grupo especial de ciberprotección infantil, que se encarga exclusivamente de hacer un rastreo, un patrullaje en la internet para buscar aquellos agresores sexuales que están comercializando, intercambiando este producto. Pero eso lo hacen también en coordinación con organismos internacionales que tienen mayor infraestructura tecnológica que la nuestra. Por ejemplo, ahí está NECMEC, que es una organización de Estados Unidos que ve exclusivamente la explotación de menores de edad. Está Homeland Security Investigation, que también es una encargada a nivel internacional de buscar a estos agresores sexuales y tratarlos de geolocalizar. Ellos tienen aparatos tecnológicos que les permiten a ellos saber en tiempo real cuando alguien está cargando una imagen o un video de pornografía infantil a través del código hash que éste tiene, porque es un código alfanumérico que no cambia. Entonces, cuando ellos tienen una base de datos donde hay un código hash que representa una pornografía infantil y ven que ese código está siendo o cargado o descargado en un país, rápidamente saben desde dónde se está haciendo eso y comienzan a hacer un rastreo para saber si se trata de una persona que descargó, que quizás sin querer en algún momento algo, o si es una persona consuetudinaria que está haciendo eso a través de redes de organizaciones que les permitan a ellos después desbaratar estas organizaciones. Por eso que cuando hay operativos, son operativos que se hacen normalmente en varios países a la vez. Muchos de estas políticas que se han venido dando en otros países, por ejemplo, leí hace unas semanas en Europa desbarataron a un grupo que era entre políticos, empresarios, médicos que se dedicaban al tema de la pornografía infantil. ¿Qué tanto hay de eso en nuestro país? Viendo esta película nos damos cuenta que muchas veces los enemigos están dentro del mismo gobierno, dentro de la iglesia, es que en realidad de entidades que deberían de regirse con ética. Esto sucede igual que en el narcotráfico.
genera tal cantidad de recursos que pueden introducirse en el poder. Igual que el narcotráfico, llega un momento en que acceden al poder a través de colocar candidatos, a través de colocar congresistas, a través de colocar alcaldes. Igual estas organizaciones adquieren tal cantidad de dinero que muchas veces son las mismas organizaciones de narcotráfico. Tienen tal cantidad de dinero que se introducen en el poder. Ellos saben cómo ingresar, salir del país con su droga. Muchas veces nos hacen creer, incluso hay programas, ¿no?, de aeropuerto, y capturan a 2, 3, 4 personas que están llevando 1 kilo, medio kilo, cuando en realidad están saliendo toneladas de droga por el Callao, por todos los puertos. Entonces, por ejemplo, cuando estuve en mi gestión, en las primeras 3 semanas se pudo capturar o se pudo decomisar más de 35 toneladas de cocaína. O sea, no estamos hablando de quetes, no estamos hablando de romper un callejón para capturar a 3 delincuentes que venden 4 quetes al día, sino estamos hablando de desbaratar el verdadero circuito de las redes criminales de narcotráfico, de trata de personas. Por eso que ellos tienen la capacidad de comprar o adquirir o acceder al poder. Doctor, ¿y cuál es ese mensaje final que quisiera dar a todas las personas que de pronto han pasado por este suceso, por algo tan terrible como es el tema de trata de personas, o que son víctimas de esto, familiares? ¿Cuál es ese mensaje, no? Porque vemos que en definitiva esta película nos ayuda a tomar conciencia, pero tenemos que movernos, tenemos que tomar acción y tenemos que pedir también a las autoridades que pongan más mano dura contra esta criminalidad que viene atacando a nuestros hijos, a nuestros niños a diario. Lo primero es que las víctimas tienen que tener claro que son eso, son víctimas. Nunca se tienen que poner a pensar de que qué hicieron mal para hacerlo. No, una víctima es eso, una víctima, y el Estado no puede revictimizar, no puede decir, pero ¿por qué fuiste con esta falda? ¿Por qué te pintaste así? ¿Por qué te quedaste tan tarde? ¿Pero por qué te quedaste con esos chicos solos? El abusador, el agresor sexual es el culpable, nada más. Segundo, el Estado tiene que tomar conciencia, y sobre eso los legisladores comenzar no a estar discutiendo cosas en la nada, sino, por ejemplo, aterrizar. Los 2 delitos más comunes en el Perú son los delitos patrimoniales y los delitos de abuso sexual a menores de edad. Por eso hay más cantidad de personas en las cárceles por esos 2 tipos de delitos. Teniendo en cuenta eso, por ejemplo, deberíamos generar ya el registro de agresores sexuales. Es decir, que cuando una persona agrede a un menor de edad, por más que haya cumplido tantos años en la cárcel, tiene que quedar inscrito en un registro que obviamente no va a ser público, lo manejará la policía. Pero es importante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando un niño o niña se pierde en un condado, en un lugar, se da la alerta Amber, que implica que todo el estado se cierra y se comienza a investigar primero a aquellos lugares donde presuntamente viven ex pedófilos, ex personas que han purgado penas por agresión sexual. Después se comienzan a investigar a otro tipo de posibles agresores. Pero es importante que en el Estado entiendan que hay muchas cosas que necesitamos cambiarla, y para eso hay que dejarse de pelear y hay que comenzar a discutir de manera sensata, realista, ¿no? Y no decir, por ejemplo, como antes se decía, ¿no?, castración química. No existe, y no solamente no existe, sino es infructífero, no sirve para nada. Acá lo que hay que hacer es, las penas ya están. Aquel que abusa de un menor de edad, artículo 173 del Código Penal, va 35 años preso, cadena perpetua. Entonces las penas ya están. Ahora lo que hay que hacer es evitar que los niños sean víctimas, porque ya cuando estamos hablando de penas es porque hay una víctima, hay que evitarlo, y para eso hay que crear conciencia en los colegios. Mira lo que ha pasado en este colegio San George, donde están haciendo con inteligencia artificial pornografía infantil. Entonces esto hay que tenerlo mucho en cuenta, y el Estado debe ya comenzar a pensar de que no vive en el siglo XX, está en el siglo XXI. Entonces tiene que comenzar a pensar que hay que tecnificar a nuestra Policía Nacional del Perú. Así es, muy claro el mensaje. Entonces, un Estado no puede ser meramente punitivo, las leyes están, hay que más bien evidenciar también a estas personas, a estos pedófilos, a estos explotadores de niños. Se tiene que saber, la comunidad debe de conocer. Muchas gracias al doctor Dimitri Semanche por la entrevista. No, gracias a ti, muchas gracias. A una pausa comercial. Regresamos.